Empieza la maratónica Semana Santa y hay algo muy interesante durante este tiempo, ¿no? La mayoría de la gente como, bueno, como que quieren ponerse espirituales. Salen películas. Generalmente todo el año, todo mundo, mucha gente vocifera en contra de Jesús y todo eso. Pero en este tiempo hasta se ponen de moda las películas bíblicas, ¿sí o no? Ujú. Y no digo que no las vean, pero eso es simple entretenimiento. Y bueno, am, dice, hace 2 años, cuando tuvimos que cerrar por el inicio de la pandemia de COVID, nuestra hermana Angélica y su sobrina empezaron un pequeño ministerio con el enfoque de hacer videos de las historias de la Biblia y compartir el Evangelio a través de Facebook. Este ministerio se llama Renueva tus fuerzas hoy, si mal no recuerdo, y hace como un año cooperamos entre todos para hacer un video muy, muy especial que vamos a ver ahorita. Adelante, por favor. Hola, burro. Hola amiga, ¿cómo estás? Bien. Venga, en esos 5. Sí, pezuña. Ahora la otra. Ahora las dos. Si te doy las dos me caigo. Ay, sí es cierto, perdóname. Es que me da mucho gusto verte. Oh, qué bien. Sí, es que me gustan mucho las historias que me cuentas de tus tatarabuelitos. ¿Me ibas a contar otra, te acuerdas? Sí, claro. Como te dije, en mi familia hay personajes muy interesantes. Como la tatarabuelita que habló. Ah, no, esa ya te la conté, ¿verdad? Sí, ya. Y mi tatarabuelito que cargó en su lomo a un rey. Ándale, ese es el que quiero del que quiero que me cuentes. Muy bien, entonces ponte cómoda. Ajá, está bien. Un día, mi tatarabuelito estaba muy tranquilo atado en un madero. Era muy joven y muy guapo. ¿Guapo? ¿Y cómo sabes que era guapo? Ah, pues nada más, mírame a mí, seguro heredé sus bellos ojos, sus orejas y no se diga su perfil burril perfecto. Ok, vamos a suponer que era tan guapo como tú. Pero a ver, después, ¿qué pasó? Pues te iba diciendo, mi tata era muy joven y nunca nadie lo había montado. Estaba muy tranquilo cuando de repente 2 hombres llegaron y lo desataron y ya se lo llevaban. Entonces el hombre que estaba ahí les preguntó, ¿qué hubo? Espérense, ¿por qué se lo llevan? Y ellos dijeron, el señor lo necesita, luego lo devolverá. Ah, bueno, pues así ni quien diga nada. Mi tata no sabía quién era ese señor que lo necesitaba, pero cuando llegaron con él, yo creo que se llevó una muy grata sorpresa. Seguro se quedó así, mira. Boca abierta. Pusieron unos mantos en su lomo, el Señor Jesús lo montó y mi tata lo llevó a la ciudad. Mientras iban entrando, se empezó a juntar mucha gente. Todos ponían sus mantos en el piso para que pasaran y cortaron ramas y todos gritaban y estaban... Cálmate. ¿Y luego qué pasó? Ya volví. Sí, perdón, es que me emocionó mucho, como si yo hubiera estado ahí. Pues todos gritaban, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Fue todo un desfile. Reconocieron a Jesús como su rey y mi tata lo llevó en su lomo. ¡Qué privilegio para tu tatarabuelito, burro! Y por cierto, ¿tú sabes lo que significa la palabra Osana? No, Ay, burro. Bueno, te voy a explicar. Osana significa salva ahora, te ruego. Y es que esas personas estaban pidiéndole a Jesús que los salvara de los romanos. Los romanos los gobernaban, pero lo hacían muy injustamente. Bueno, pues vamos entonces a continuar y hay una historia muy interesante que tenemos aquí y es que en el 25 de enero de 1905 el diamante más grande en la historia fue descubierto en una mina de una colonia británica en Sudáfrica. Ay, ¿le bajé mucho? No, ¿verdad? Y pesaba
621 gramos, o tenía más bien 3.100 quilates. Frederick Wells, quien lo descubrió, se lo mandó al rey Eduardo el VII para su cumpleaños, 2 años después, en 1907. Bueno, no fue un regalo, de todas maneras pues, lo tenía que pagar. El rey Eduardo lo aceptó por una cantidad que pues no se sabe exactamente cuál era, pero lo mandó a cortar en 9 diamantes de diferentes tamaños. Em, estos diamantes, obviamente hay uno que es el más grande y el segundo, que el más grande es la estrella de África y lo colocaron en el cetro real de Inglaterra, y ustedes lo pueden ver, y el diamante, que es la gema de color claro, es gigantesca. Bueno, ahí está, ¿no? Es verdaderamente grande. Y el que está en el cetro tiene 530 quilates o 106 gramos y tiene un valor de más o menos 40 billones de pesos. Uh-huh. El segundo más grande fue cortado y se llama la segunda estrella de África. Y este fue colocado en la corona real de Inglaterra en 1909 y ese era nada más de 317 quilates. Si consideramos que lo más caro que podemos tener en oro son 24 quilates, imagínense el valor exorbitante de estas gemas, de estos diamantes. El cetro y la corona fueron usados para las coronaciones de los reyes y reinas en Inglaterra. Ahora los dos están en exhibición ahí en la Torre de Londres. Y hay una cosa bien interesante. Cuando se corona un rey, han visto, bueno, tiene mucho que no vemos eso por la reina de Inglaterra, que le dicen la reina Duracell, porque dura y dura y dura, y ella ahí permanece, ¿verdad? Pero el punto es que cuando hay una coronación, ¿cómo es? Fastuosa, llena de lujo, llena de celebración, trompetas, flores, no sé cuántas cosas, ¿sí o no? Y como decimos, pues es porque es un rey, lo merece. Bueno, esa parte no lo sé. Uh-huh. Pero hoy vamos a hablar de la coronación de otro rey. Uh-huh. Este rey, en este caso, no tuvo diamantes, no tuvo grandes gastos, no hubo una gran fiesta, no hubo soldados bajando las armas más bien levantando las armas para rendirle honor, ni nada de eso. Uh-huh. Y me refiero precisamente al asunto de la entrada triunfal, uh-huh, o la entrada de Jesús a Jerusalén. Pero unas preguntitas acerca de este tema. ¿Qué hacían las personas cuando vieron a Jesús entrando en Jerusalén montando un burrito? Ese burrito guapo que describieron. ¿Qué hacían las personas? Gritaban Hosana, ¿qué más? Las palmas, así es, también mantos. Dice ahí en Mateo 21:8 y Marcos 11:8, dice que cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Uh-huh. Por eso es que hoy día pues está el asunto de los ramos, ¿no? Y lo más triste es que generalmente ahorita esos ramos, esas palmitas, pues se les toman como amuletos. Uh-huh. Vamos a analizar un poquito más este tema, pero solo hay un detalle también de esto, de lo que estuvieron haciendo, y es que solo en Juan capítulo 12, versículo 13, dice que tomaron ramas de palmera, uh-huh, y salieron a recibirle, pero ninguno de los 4 evangelios dice que ondeaban las ramas. Muchos piensan que las estaban agitando o algo por el estilo, y no, ¿qué estaban haciendo? Salían a recibirlo, cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Segunda pregunta, ¿con qué propósito la gente tendía los ramos y los mantos en el camino? ¿Para qué? ¿Para que pasara el burrito? Pues para que pasara Jesús. Bueno, para que pasaran los dos, ¿no? Pues iban juntos. Uh-huh. Sí, para darle, pero el punto es que era para darle honor. ¿Por qué? Porque esto fue muy común en el tiempo en el que se fueron
dando las escrituras, tender mantos en el camino de los príncipes y reyes, especialmente en su coronación. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Jehú, ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 13, que dice: entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron la corneta y dijeron: Jehú es rey. John MacArthur anota acerca de esto que precisamente esto es un acto que está mostrando sumisión a un rey. El hecho de, yo me acuerdo mucho de esa caricaturización que hay, ¿no? Va la dama y el varón que su corazón late, late como burro sin mecate porque está enamorado de esa dama. ¿Y qué hace? Agarra, se quita su saco y lo pone para que pise su saco y no se moje sus piececitos, ¿verdad? Le estás dando honor, le estás dando un lugar superior a la persona. Y en el caso de los reyes, de los hebreos, del pueblo de Israel, pues era un acto de sumisión al rey. Otra pregunta: ¿cuál fiesta iba a celebrar la multitud en Israel? La Pascua. No olviden ese detalle, es bien importante porque incluso a veces en toda lo que es la cultura general se olvida. Es que estamos en tiempo de Pascua y piensa más uno en conejitos y huevitos que en lo que realmente significa la Pascua. Fue una celebración que conmemora, ¿qué conmemora? ¿Se acuerdan? Así es. Ellos recordaban durante la Pascua ese cordero que sacrificaron cuando el Señor estaba por liberarlos y que los protegió ¿de qué? ¿De qué? De los egipcios. Los iba a sacar, más bien me mal expresé, los iba a sacar protegidos por él. Ahora, ya lo vimos, ¿qué significa Hosana? Sálvanos ahora. Suena muy espiritual, ¿verdad? Pero hay una cosa bien interesante que tenemos que tomar en cuenta. Estos que estaban gritando, Hosana, sálvanos ahora, estaban pensando más en los romanos que en su espíritu, que en salvar su alma. Entonces, vemos aquí ¿qué significa Hosana, sálvanos ahora? Otra pregunta: ¿por qué estaban proclamando a Jesús como Mesías? ¿Qué estaban esperando de él? Ya se las respondí. Que lo salvara de los romanos, que lo salvara del yugo romano. Estaban haciendo esa costumbre de recibirlo con honor, como si fuera un gran rey, pero ellos pensaban en ese momento que Jesús sería su libertador de los romanos, cosa que era un error. Entonces, vamos a ver 4 puntos que preparó nuestro hermano para estudiar este pasaje, y es la meta, la preparación y la celebración. La meta, la preparación y la celebración. Vamos a ver en primer lugar la meta. El Evangelio según San Lucas enfatiza muy bien que Jesús estaba enfocado en llegar a Jerusalén, donde iba a ser crucificado, sepultado y resucitado al tercer día. Ahí está el Evangelio. Si tú crees esto, entonces puedes ser salvo, pero únicamente creer en la obra de Jesucristo, no hay más. ¿Para qué hizo esto? Para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Y si tú estás viendo esto, no tienes tu fe puesta en Jesucristo, entonces no tienes vida eterna, no participas con Dios de la salvación. ¿Qué es lo que debes de hacer? Arrepiéntete y pon tu fe en Jesucristo. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y no es nada en lo que tengamos que ver nosotros, sino es don de Dios. No hay ninguna obra que podamos hacer para ser salvos, porque si no, nos envaneceríamos aún más. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ahora hay una cosa bien importante. Esa era la meta de Jesús. Fíjense en esto. Todos tenemos metas, ¿verdad? Tal vez sobrevivir a un examen, lograr un trabajo, etcétera. Y si la meta es algo desagradable, imagínense, la meta del Señor Jesucristo era ir a donde lo iban a matar. Y estaba plenamente consciente de ello. En el tiempo devocional del miércoles hablamos de algunas cosas que hizo el Señor Jesucristo antes de enfilarse en este camino. En Marcos 10,
que 45 al 52 dice que él le devolvió la vista al ciego Bartimeo. Y Marcos 10:52 dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino hacia Jerusalén. En Lucas 19, del 1 al 10, leemos que un hombre de pequeña estatura se subió a un árbol de sicomoro. ¿Y quién era este hombre? Un chaparrito, Zaqueo, ¿no? Siempre me acuerdo de esa anécdota, ¿no? Déjenme ver, no veo. Y por eso se tuvo que subir al árbol. Y Jesús lo vio, lo mandó bajar y se fue a su casa y le dijo, en Lucas 10:9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Si se fijan, tanto para con Bartimeo como para con Zaqueo, a pesar de que los problemas de los dos eran diferentes, ¿cuál es la prioridad? La salvación. Tu fe te ha salvado. La salvación ha llegado a esta casa. ¿Cuál es entonces nuestra prioridad en este tiempo de Semana Santa, en este tiempo en el que algunos tienen vacaciones? Debe ser la prioridad, irse a divertir, irse a vacacionar, pasar la bomba, como dicen. No, la salvación de nuestros parientes, la salvación de nuestros amigos, esa es la que debe de ser nuestra prioridad. ¿De acuerdo? Y bueno, con estos milagros y más gente estaban siguiéndolo, estaban esperando ver un milagro. Algunos veían a Jesús como un milagrero, que estás esperando ver, a ver qué maravilla hace en este momento. Y lo habían visto, Jesús había alimentado a 5,000 hombres. Y estamos contando puros hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Con qué los alimentó? Con 5 panes y con 2 peces. Con eso. Y estamos hablando de que algunos calculan que el número de los que realmente alimentó rebasaba los 10,000. Porque recuerden, lo único que menciona es cuántos hombres fueron alimentados. ¿Qué haces tú cuando tienes una meta que cumplir, pero que no es de tu agrado? ¿Qué haces? Un examen final, enfrentar un problema para darle solución, un viaje que no quieres realizar. ¿No tratamos de posponerlo lo más que podemos? Y si se puede, no lo hacemos. ¿Sí o no? Me hago como el tío Lolo, que se hace tonto solo. Pues Jesús, como les decía, tenía una meta que cumplir. ¿Cuál era esa meta? Ir a un lugar a sufrir, a ser destrozado, a morir en una cruz. Había llegado su hora, su momento. ¿Tú crees que buscarías cumplir una meta así con mucho empeño? No. ¿Sí o no? No, claro que no. Pero Jesús sí lo hizo, porque ahora era su tiempo. Cuando nosotros vamos al Evangelio según San Juan, varias veces vemos que Jesús estuvo envuelto en circunstancias difíciles y estuvo amenazado de muerte. No es el primer intento. Ya eran varios. Ustedes han leído el Evangelio, ven que lo habían perseguido y lo habían intentado matar, pero no lo lograron. ¿Por qué? Porque no era su momento, no era su tiempo. Fíjense en esto, la soberanía de nuestro Señor. Vemos que hablé hace un tiempo de la soberanía de Dios. Tal es su soberanía y es absoluta que Él decidió en qué momento iba a morir. Nosotros no podemos ni siquiera decidir a veces qué nos vamos a poner, qué vamos a poder decidir sobre el transcurso de nuestra vida. Juan 7:30 dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. ¿Por qué no lo pudieron agarrar? Porque no era la hora que ya había sido predestinada. También en Juan 8:20, si me ayudan por favor con sus teléfonos en silencio, gracias. En Juan 8:20 dice, estas palabras habló Jesús en lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Aquí el Señor Jesucristo había hablado con los fariseos y menciona que Él y el Padre eran uno. Blasfemia, vamos a matar. No, ¿por qué?
porque aún no había llegado su hora. Los fariseos lo pudieron haber arrestado, ¿sí o no? De hecho, el mismo templo tenía su propia guardia. Ujú. ¿Lo podían haber arrestado? Sí, ¿tenían con qué? Sí, pero ¿cuál es el detalle? No era su hora. En Eclesiastés dice bien claro, todo tiene su tiempo. Ujú. Lucas 9:51 dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Cuándo? ¿Cuándo se dirigió a Jerusalén? Cuando se cumplió el tiempo. No fue un volado, no fue que vamos a aprovechar las vacaciones, no, era el tiempo perfecto de Dios para ir a Jerusalén. ¿A qué? A que lo mataran. Yo me quiero que se centren un poquito en el asunto de las metas. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta más importante? Ujú. Se compara con con lo que vemos de nuestro Señor Jesucristo. Hay que ponernos en ese espejo para ver realmente qué es lo que tenemos en nuestro corazón. Ya había llegado el tiempo de morir el Señor Jesucristo. La meta era llegar a Jerusalén. También en Lucas 18, 31 al 34, vamos a leer, dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Una cosa bien importante, justo cuando el Señor empieza a decirles a sus discípulos, es necesario que yo muera, ¿qué hizo Pedro? No, Señor, no te acontezca tal cosa. Ujú. Había un propósito en que no entendían. Ujú. Y era llegar a Jerusalén sin ningún impedimento. Jesús ya había viajado y enseñado y hecho milagros por los últimos 3 años y medio de su vida, pero ahora está llegando a Jerusalén y va a hacer su último viaje a la ciudad santa. Sabía lo que le esperaba allí y cómo lo iban a tratar, cómo lo iban a matar, pero estaba cumpliendo una misión. Y hermanos, ¿cuál es tu misión? La misión de cada cristiano es propagar el Evangelio, glorificar a Dios. ¿Lo estás haciendo? Si el Señor viniera a hacerte 2 preguntas evaluando tu vida de acuerdo a su reglamento, por así decirlo, ¿qué calificación sacarías? El ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Es claro, no importa la meta, en obediencia hay que cumplirla. Ahora vamos al capítulo 19 de Lucas, por favor, y vamos a empezar esta historia un domingo mientras Jesús y sus discípulos están caminando hacia Jerusalén y se acercan a 2 aldeas, Betfagé y Betania. Vamos a leer los versículos 28 y 29 del Evangelio según San Lucas. Acompáñenme, por favor. Dicho esto, dice ahí, ¿a qué se refiere? A la parábola de las 10 minas. Eso está ahí antes. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos. Vamos a detenernos, vamos a hacer una pausa aquí. Solamente en esta historia se menciona Betfagé y no sabemos mucho de ella, pero Betania es más conocida como una aldea a 3 kilómetros de Jerusalén. ¿Por qué es conocida Betania? Porque algunas personas vivían allí y una persona de esas personas conocidas, uno de ellos murió y resucitó. Fue resucitado por Jesucristo. Vivía en Betania. ¿Quién era? Lázaro, ¿verdad? Era Lázaro. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 11, versículo 1. Dice así, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Ujú. Esta era la aldea donde los hermanos de sangre, Lázaro, Marta y María, vivían. Vemos una de 2 ocasiones donde Jesús lloró en la Biblia. Es un versículo muy llamativo por su extensión. Juan 11:35. Jesús lloró.
Más adelante vamos a ver la diferencia entre llorar aquí y el llorar que vamos a ver más adelante. Lázaro había muerto, el Señor Jesucristo esperó 4 días para ir al lugar donde había muerto Lázaro. Le habían avisado, está enfermo, y no fue, sino que se esperó básicamente a que hubiese muerto. ¿Por qué? Porque tenía también un propósito que cumplir. Vamos a Juan 11:43, cuando el Señor Jesucristo simplemente lanzó una orden: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Lázaro salió. No sé exactamente cómo caminó, si estaba completamente vendado, como era la costumbre hebrea, pero salió. Ujú. Aquí hay algo interesante de lo que hace en Betania. Jesús pide en el pasaje que estamos estudiando de Lucas 19, Dios le pide algo a sus discípulos, les pide que se vayan a una aldea cercana y les da instrucciones específicas de qué hacer. Vamos a ver nuevamente la meta. Bueno, ya vimos la meta. ¿Cuál es la meta? Ir a Jerusalén. ¿A qué? A que lo maten, a que resucite al tercer día. Esa es la meta. Ahora, vamos a ver la preparación. Ahí mismo en Lucas 19, versículos 29 al 31. Envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Probablemente los 2 discípulos se han de haber quedado así como, la Biblia no dice que dudaron o algo por el estilo, pero probablemente adentro en sus mentes se preguntan: ¿y para qué nos pidió esto? ¿Para qué ir por el burrito? En todos los evangelios no hay nada de lo que, no tenemos ningún versículo que dice que Jesús montaba un animal para llegar a ningún lado. Siempre andaban ¿cómo? A pie. Andaban de arriba para abajo a pie. Y ahora les pide un animal al cual montar. Solamente vemos que subió en una barca para cruzar el mar de Galilea. Digo, ni modo que lo cruzaran. Bueno, el Señor sí podía cruzarlo caminando, ¿verdad? Pero ahora les da una orden de ir a una aldea y traer un burrito, un pollino, que nunca había sido montado. Fíjense el nivel de detalle de la instrucción del Señor Jesucristo. El nivel de detalles. Vayan a esa aldea, a la aldea de enfrente. Tráiganse. Van a encontrar un pollino, un bebé burrito. Va a estar amarrado. Nunca ha sido montado. Desátenlo y tráiganlo. La orden es muy detallada. Probablemente fue algo muy extraño para estos discípulos. ¿Y cómo reaccionamos nosotros ante una orden que Dios nos da que nos parece extraña? ¿No les ha pasado? Que de repente sabemos que Dios nos dice algo. No sabes cómo, pero sabes que Dios está diciendo algo, como lo que nos está diciendo a través de este mensaje. Tienes que hacer esto. ¿No empezamos a pedirle explicaciones a Dios? Es que no entiendo. ¿Por qué quieres que haga esto? ¿O no le reclamamos porque está trastornando nuestros planes? Ay, ¿por qué me pides que vaya el domingo a la iglesia? Lo puedo ver por internet y ya. Es más, ¿para qué lo veo en la hora? Lo puedo ver grabado, ¿no? No le reclamamos. ¿Por qué no podemos obedecer simplemente sin cuestionar, hermanos? Yo recuerdo mucho un antiguo grupo de jóvenes. Bueno, esta generación me han dicho que me ha ablandado mucho por ellos, pero les digo que son más obedientes hoy día. Bueno, algunos. Monse, ¿cuál es la primera y última palabra que tiene que salir de tu boca? Monse. La primera y última palabra que tenía que decir esa generación de jóvenes era Señor, sí, Señor. La primera y última palabra que tenía que salir de su boca era Señor. Y decían que yo era muy cruel, muy malo con ellos. ¿Verdad, Monse? Sí. ¿Por qué no obedecemos sin cuestionar? ¿Por qué con cualquier persona muchas veces, por qué a los humanos los obedecemos sin cuestionar, pero a Dios sí?
No, de repente, yo voy a hacer aquí un poquito de comentario, pero he visto cuando en internet salen algunas imágenes con ciertas frases y ahí anda uno hasta aplicándolo. En tiempos de pandemia, enjuáguense con vinagre y sal y con eso sale el virus. ¿Y cuánta gente no anduvo? Por ahí un presidente dijo, el cloro lo quita, ¿no? Pues entonces hay que ingerir cloro. ¿Y cuánta gente no ingirió cloro? Y no estoy hablando de otras sustancias, estoy hablando de cloro tal cual. Pero cuando las autoridades de salud hablan, entonces hay que cuestionarlos. Incluso hoy día no cuestionamos. ¿Cuánto tiempo no estuvimos orando por un medicamento o una vacuna para el COVID? Contra la COVID, perdón. Estuvimos orando muchos, 2 años casi. ¿Y ahora que está la vacuna? No. Es que me vayan a poner un chip. Es que es magnética. Es que me va a hacer daño. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Y cuando se trata de Dios, hacemos exactamente lo mismo. Dios dice, perdón, Dios dice en su palabra, es esto. ¿Y qué hacemos? Le ponemos opciones. Bueno, es que puede ser A o puede ser B o todas las anteriores. Cuestionamos, cuando en realidad deberíamos de ser como en como en el ejército. Salta. ¿Y cuál debería de ser la respuesta? ¿Qué tan alto? No por qué, no para qué. Salta. ¿Qué tan alto? ¿Por qué cuestionamos al Señor? Él lo sabe todo. Él sabe por qué nos pide cualquier cosa, sí o no. Entonces, ¿por qué no damos el paso a ciegas? ¿Por qué no obedecemos al Señor a ciegas? Esa parte es bien importante. Él lo sabe todo. Debemos de reconocer nosotros que no somos los que tenemos el plan, sino Él. Y la preparación del cumplimiento de sus planes le corresponde a Él, no a nosotros. A nosotros solamente nos toca escuchar sus instrucciones y obedecer. Hay una canción de los niños que hasta hacen en mímica las letras, ¿no? Obedece la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios. No puedo cuestionar, claro, puedes estudiar, puedes analizar, puedes revisarla, pero cuando sabes que Dios dice algo, por ejemplo, no cometerás adulterio. El adulterio no es nada más la consumación del acto sexual, también con los ojos, con lo que escribo, con lo que veo, a quién me dirijo, cómo le echo los ojos a la dama o al caballero. ¿Y qué hacemos? ¿Qué tanto es tantito? Una rayita más al tigre. ¿Qué habría pasado si los que recibieron la orden, estos 2 discípulos, le hubieran puesto de su cosecha? Una palabra muy buena para que le usara Mark. Mira, ese burrito está mejor, vamos por él. ¿Cómo se iba a dar cuenta el Señor Jesucristo? ¿Quién va a distinguir un burrito de otro? Que nunca había sido montado. O sea, ¿dónde le ves que lo montaron? ¿Cómo te das cuenta que un burro ya ha sido montado? La respuesta es, no te das cuenta. Así de simple. Y me pongo a pensar aquí en nosotros también, hermanos. ¿Cómo se va a dar cuenta el pastor que hice tal cosa? Pero no es cuestión de liderazgo, es cuestión de cada uno de nosotros con Dios. Yo creo que a los papás les parece muy feliz cuando sus hijos con pequeñitos, haz esto. Sí, ahí va. Es lo que ocurre siempre, ¿verdad? No, no primero rezongan, primero protestan, primero no sé qué tanto puede pasar. ¿Y qué tal cuando Dios nos habla a través del Espíritu Santo? Hijo, compártele a tu vecino. Pero es que me cae mal, no puede ser después, es que tengo cosas que hacer. ¿Cuál era la respuesta correcta? Heme aquí, voy. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos recibido una orden de parte de Dios y nuestra respuesta, como Pedro, ahí en Hechos, baja el lienzo, él tiene esa visión, un lienzo lleno de animales, y el Señor le dice 3 veces, mata y come. ¿Y qué le dice Pedro? No. Le dijo no a Dios 3 veces. Así somos.
Cuando se trata de hablarle a alguien del Evangelio, es curioso porque hemos recibido, oye, hermano, o también Moni ha recibido esa llamada. Es que le dije a alguien de Dios, ¿le compartiste el Evangelio? No, le dije que se comunicara contigo. ¿No puedes tú ir a visitarlo? Hermanos, cada uno de nosotros tiene el deber de cumplir eso, de compartir el Evangelio, cada uno de nosotros. ¿Lo cumplimos o le damos vueltas? Imagínense qué gozo en el Padre cuando de repente Él diga, háblale a tal persona y, sí señor, ya voy. ¿Qué creen que le causamos al Padre? Gozo. El caso es que estos dos discípulos les dicen las palabras exactas de cómo escoger al burrito, es parte de la preparación. Pero nada más les dice, ven, agárralo, desamárralo y llévatelo, ¿sí o no? ¿Qué parece? Pues parece un robo, ¿no? Pero el Señor lo sabe todo. Dice Lucas 19:31, la respuesta que dieron, como escuchamos en el video del burrito, oye, ¿qué hubo? ¿A dónde vas con mi burrito? ¿Y cuál es la respuesta? En Lucas 19:31, porque el Señor lo necesita. Esto nos dice algo bien importante. ¿Por qué Jesús los manda con la respuesta en caso de que les reclamen? Porque ya lo sabía, porque el Señor Jesucristo es omnisciente, Jesucristo es Dios. Solo Dios puede saber, por lo tanto, solo Jesús podía haber sabido que iban a hallar un pollino en las condiciones exactas. El Evangelio de Mateo agrega que también iban a encontrar a la asna, a la mamá del burrito, y que este burrito jamás había sido montado. ¿Creen que todo pasó exactamente como él lo dijo? Por supuesto que sí, estamos hablando del Todopoderoso soberano, versículos 32 y 34 de nuestra lectura. Dice, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. El Señor lo necesita, perdón. Y termina la conversación. La escena hubiera sido algo así, los discípulos entran a la aldea, ven al burrito, exactamente como lo dijo Jesús. El texto no dice que estaban sorprendidos o no, pero a lo mejor estaban como, ¿ya viste? Exactamente como dijo el Señor, o tal vez estaban acostumbrados a ver los milagros que Jesús hacía y solo fue otro milagro que hizo. De todos modos, empiezan a desatar al burrito y los dueños están como, ¿qué vale? ¿Dónde vas con mi burrito? Bueno, no dice así en la hoja de marca, pero los dos discípulos contestan nada más, el Señor lo necesita y los dueños están satisfechos con la respuesta y no dicen nada más. ¿Los dueños conocían bien a Jesús? En realidad no sabemos. No hay nada que nos dé ese dato, pero ellos también, ¿qué mostraron? Obediencia. ¿Y nosotros? ¿Cuántos peros le ponemos a las cosas del Señor? Vamos a seguir ahí en el versículo 35. Y lo trajeron a Jesús, habiendo echado sus mantos sobre el pollino, y subieron a Jesús encima. Los discípulos hicieron una silla improvisada para que Jesús se montara en el pollino que nunca había sido montado. Fíjense, aquí hay una cosa, algo muy interesante. El rey David montaba una mula como rey, y cuando se dio el trono a su hijo Salomón, también le dio esta misma mula para que él montara en su coronación. Ha de haber sido un gran honor, ¿no? Para Salomón ha de haber sido como usar la limusina de su papá. Un gran honor. Ahí en Primero de Reyes, capítulo 1, versículos 33 al 35 dice, y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gijón, y allí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis la trompeta diciendo, viva el rey Salomón. ¿Por qué Jesús pidió entonces un pollino? Para cumplir la profecía del profeta Zacarías. Acompáñenme por favor a Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Zacarías 9:9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión,
Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde, cabalgando sobre ¿un qué? Un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El profeta Zacarías hizo esta profecía 500 años antes de que Jesús cabalgara sobre el burrito. Y Jesús sabía cuál, dónde estaba y cómo adquirirlo. ¿Ven la perfección de Dios? ¿Cómo detalla sus planes? Él sabe todo, Él es omnisciente. Ahora, pregunta, hermanos. ¿Jesús es omnisciente? ¿Dios es omnisciente? ¿Él sabe todo? ¿Seguros? ¿Él sabe todo lo bueno y lo malo? ¿Seguros? Entonces, ¿puedes confiar en Él para determinar los detalles de tu historia? ¿Lo haces? Porque si confías en Él, lo obedeces, ¿sí o no? Es como una pregunta que hago muchas veces. Levante la mano todos los que aman a Dios. Déjenla ahí. Déjenla ahí. No la bajen. No la bajen. Muchas gracias. Ahora, ¿lo obedeces? Y la Biblia dice que el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Está bueno para reflexionar, ¿no? Vamos a continuar. Los evangelios de Mateo y Juan mencionan la profecía, pero Lucas y Marcos no mencionan esta profecía de Zacarías. La profecía dice, tu rey vendrá a ti. Finalmente ocurre la coronación de Jesús como rey de los judíos unos días antes de su muerte. Los judíos piensan que por fin Jesús los va a librar de los romanos. Habían esperado mucho tiempo y ya llegó la hora que estaban anticipando. Y vemos lo que hicieron en el versículo 36. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Nuevamente esto era para darle honor. Podemos comparar este acto de tender los mantos en el camino como si fuera una alfombra roja. Pero no cualquier alfombra roja, estamos hablando de la coronación del Señor Jesucristo. Aquí está nuestro Rey. Vamos a recibirlo con lo mejor. Y como vimos en el principio, Mateo y Marco mencionan que cortaban las ramas de los árboles y las ponían en su camino junto con sus mantos. Y solo Juan menciona que eran ramas de palmeras. Imagínense la escena. Todos corriendo, entusiasmados. Vamos a darle honor. Nuevamente, era como poner la alfombra roja para que no se ensucien sus piecitos. Vamos a darle honor porque ahí viene el Rey, nuestro libertador. Cada uno de nosotros, aquí viene otra pregunta, ¿cómo nos preparamos para recibir a nuestro Rey cada día? Olvídense del domingo como hoy. Cada día, ¿cómo recibes al Señor? ¿Lo adoramos por lo que Él es? ¿Nos tomamos el tiempo para rendirle honor? ¿O nos levantamos de volada y híjole, ya se me hizo tarde? Bueno, ahorita en lo que me voy bañando voy orando, Señor. O mientras voy caminando, pues total, tú me escuchas. Me encanta esto aquí, se los voy a compartir. Señor, te pido que me cuides, te pido que me ayudes, te pido. Ya se me atravesó este auto, perdón, Señor, ya ves cómo son los prójimos. ¿Le adoramos como Rey? ¿O le hablamos como al genio de la lámpara maravillosa? Es el Rey. Absoluto, soberano. Y no, muchas veces no le dedicamos el tiempo necesario. ¿Lo haces? Yo me cuestiono eso también. ¿Es nuestro Rey, nuestro Redentor, sí o no? Pues como tal debemos adorarle y darle el honor que merece. Pensemos en esto. En nuestro tiempo de oración, antes de empezar competiciones, damos la gloria y honor que merece. ¿Cuál es la frase más común en la oración del cristiano? Te pido. Cuando debería de ser gracias. El honor y la honra sea para ti. La gloria sea para ti. Te pido, te pido, te pido. Observen a un niño orar. Somos igualitos. Meditemos en esto, hermanos. Vamos a regresar a nuestro texto. Ya vimos la meta. Ya vimos que la meta era clara. Ir a Jerusalén. ¿A qué? A que lo mataran. A resucitar.
Ya vimos la preparación detallada, cumpliendo con profecías y tal como lo dice el Señor, se cumple. Un burrito amarrado con su mamá, que nunca ha sido montado, les van a decir que por qué se lo llevan y van a contestar esto. Y sucede tal cual. Vamos al tercer punto, la celebración. Vamos a seguir leyendo ahí perdón, en el Evangelio, los versículos 37 y al 38 de Lucas 19, su entrada triunfal. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Ya llegan a la bajada del Monte de los Olivos y pueden ver la ciudad de Jerusalén, a la multitud que empieza a alabar a Dios. ¿Por qué? Por todas las maravillas que habían visto. Seguramente la gente recordaba cómo Jesús había levantado a Lázaro de la muerte. ¿Se acuerdan? En Betania. Cómo había dado la vista a los ciegos. Cómo había transformado la vida de Zaqueo. Cómo había echado fuera demonios y había dado de comer primero a 5,000 y luego a 4,000. Más los niños y las mujeres. Con bien poquita comida. Todas estas cosas causaron que la multitud alabara a Dios y dijeran, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Si venía en el nombre del Señor, entonces venía con la autoridad total de Dios el Padre. Bendito es el Rey de Dios. Lo alabaron y lo adoraron porque venía con la autoridad absoluta de Dios. Jesús tiene la autoridad absoluta de Dios. Ahí en Mateo 21:9, Marcos 11:9 al 10 y Juan 12 al 13, leemos otra frase que aclamaban. Dice así, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La celebración está en su máximo, pero lo triste es que era una celebración superficial. ¿Por qué lo estaban adorando? Como dije al principio, porque lo veían como un milagrero, como si fuera el genio de la lámpara maravillosa. A ver qué le pido, a ver qué saco. De todas esas cosas buenas, increíbles que ha hecho, a lo mejor me toca una. ¿Por qué? Porque la mayoría de la multitud estaba alabando a Jesús, adorándole ese domingo, poniendo sus mantos, las ramas de palmeras en su camino para recibirle como su rey, pero en menos de una semana muchos de esos estarían gritando, crucifícale. Entonces esta coronación no tiene un verdadero significado. La gente estaba ahí gritando, bien alegre, pero siquiera sabían lo que estaban haciendo. La mayoría probablemente no. El enfoque es, ¿qué puedo sacar yo de Jesús? Es una celebración, están celebrando tanto. Lucas 19:37, nuevamente afirmamos, por todas las maravillas que habían visto. ¿Qué quieres? Te lo concedo. Eso es lo que querían escuchar. Aparte de que los dirigiera como un revolucionario en contra de los romanos. Ahora la pregunta aquí es, ¿no hacemos nosotros lo mismo? ¿Buscamos a Dios cuando necesitamos algo, sí o no? Bueno, y a veces hasta que tenemos el agua hasta el cuello. Estamos cómodos en nuestras vidas, pero cuando hay problemas y dificultades, ¿qué hacemos? Buscamos a Dios para alivio de nuestros problemas. Y ya. No para alabarlo, no para obedecerlo, no para glorificarlo. Hasta recordamos quiénes somos, ¿sí o no? ¿Soy hijo de Dios? ¿Soy hijo de un rey? Entonces Él me tiene que sacar del problema. Pero Dios quiere que siempre estemos buscándole, alabándole y adorándole. Quiere que tengamos una relación estrecha con Él, no nada más una oración de prisita, de rapidito. Señor, gracias por lo que... Señor, bendice lo que ha de caer en el sartén. Amén. No.
No solo cuando necesitemos algo de Él hay que ir a Dios. Él quiere nuestra adoración siempre. Continúa la celebración. ¿Cómo están todos? Ah, Hosana y las palmas. No las están agitando, las ponen en el piso. Los mantos. Y dice en Lucas 19, versículos 39 al 40. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Ujú. ¿Por qué querían que Jesús, los fariseos, por qué querían que reprendiera a sus discípulos? ¿Por qué quería que los callara? Porque para ellos era una blasfemia, lo estaban recibiendo como rey. Ujú. No alabas a nadie excepto a Dios. Y los fariseos estaban viendo, estos están alabando. Ese que va en el burrito no es Dios, no eres Dios, cállalos. Ujú. No hay nadie que tiene la autoridad divina excepto Dios. Entonces, ante los ojos de los fariseos, toda esta gente estaba hablando blasfemias y querían que parara. Y en ese preciso momento, no pueden calmar a la multitud porque es demasiado grande. Entonces, la única cosa es ir a Jesús y decirle que los pare. Ujú. Ellos no creían que Jesús era el Mesías, no estaban envueltos en la celebración, odiaban a Jesús y menospreciaban las palabras de las personas. Y Jesús les dice, no les voy a decir que se callen. Discúlpenme, se salieron de control. Perdón, ahorita los callo. No dijo eso, ¿sí? No, ¿qué fue lo que dijo? 19:40. Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. La idea es que la celebración de Jesús como Mesías era un evento que tenía que pasar. Y Jesús tuvo que ser celebrado y alabado y adorado como rey, pero también como Dios, porque Jesús es Dios. Y si la multitud se hubiera estado callado, no pudieran haber impedido que Jesús fuera celebrado y alabado y adorado como rey de los judíos. Si la gente callara, entonces Dios podía hacer que las piedras lo alabaran y lo adoraran. Por supuesto que él podía. Iba a pasar de una manera u otra. Era el momento. Ya había llegado el momento de ir a Jerusalén. Ya estaba entrando, ya estaba por entrar. Y era el momento de que fuera adorado y alabado, aunque fuera en un sentido que ellos no querían, no reconocían. ¿Te quedarás callado o adorarás a Jesús? ¿Tu adoración será superficial o verdadera? ¿Lo vas a adorar con toda tu vida? Seguimos. Estamos en medio de la celebración. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya vimos la meta. Ya vimos la preparación. Ya vimos la celebración. El punto número 4 que no había mencionado. La lamentación. Versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y aquí quiero hacer una pausa. ¿Creen que haya una diferencia entre la palabra lloró cuando Lázaro estaba muerto y la palabra lloró de este versículo? Aparentemente puedes decir, pues es la misma palabra. Fue la segunda vez que Jesús lloró, la primera la muerte de Lázaro. En el original, la palabra lloró, en el pasaje de Lázaro, significa derramar lágrimas en silencio. El Señor Jesucristo, ahí parado, solamente corrieron sus lágrimas por su mejilla. Pero aquí significa que no pudo controlar su tristeza y fue un sollozo audible, un lamento. Lloró por la ciudad en la que estaba entrando y que tanta celebración le estaban haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué de repente esta celebración causa un sollozo, un lamento en el Señor Jesucristo? Versículo 42, diciendo, oh, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Una pausa aquí. La paz de la que Jesús está hablando no es paz con Roma, no es una paz política, no es una paz social, sino paz con Dios. ¿Recuerdan que era lo que querían que los libertara? ¿De quién? De los romanos, no de su pecado. Debes de llegar a Cristo en arrepentimiento y fe. Debes de creer. Juan 14:6 dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. El Señor mismo lo confirma, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús había predicado esto desde el principio de su ministerio.
Vamos ahora, versículo 42 al 44 de Lucas 19. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mientras Jesús se está dirigiendo hacia Jerusalén, llegan a un punto donde pueden tener una vista panorámica de la ciudad. La ve en todo su esplendor y Jesús no ve un esplendor de las construcciones. Jesús la ve de una manera diferente. Jonás vio la ciudad de Nínive y esperaba que fuera destruida. Y aquí Jesús ve a Jerusalén y lloró porque la ciudad se destruyó a sí misma. El desfile de repente ve que la gente se estaba regodeando, estaban celebrando y todos están gritando palabras de alabanza para él, pero Jesús está sollozando. Qué contraste, ¿no? Mientras todos están muy alegres, el Señor Jesucristo está sollozando. Todos gritan palabras de alabanza, pero el Señor llora. Marcos 5:38 dice, y vino a causa del principal de la sinagoga, a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Jesús no estaba llorando por todo lo que le iba a pasar. Jesús no estaba llorando por eso, sino porque los judíos tenían los corazones tan duros que la salvación estaba pasando frente a sus ojos y no la veían. Lucas 13, 34, 35. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es ese momento. Jesús había ofrecido la salvación a su pueblo, pero la rechazaron. Lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Como resultado, perdieron la oportunidad de experimentar paz verdadera. Juan capítulo 1, versículos 10 y 11, parte de lo que ya cité. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso Jesús decía estas palabras en los últimos versículos del pasaje. Está viendo el futuro, sabe lo que va a pasar. Lo que le va a pasar a Jerusalén, la ciudad de David. Esta profecía se cumplió en el año 70. Los judíos ya estaban hartos de la opresión de los romanos y se rebelaron. El general Tito fue enviado a detener la rebelión y con su ejército asediaron Jerusalén y tal fue el asedio que las murallas de protección se convirtieron en una prisión. No pudieron escapar. Por 143 días la ciudad estuvo sitiada hasta que antes de que fuera destruida. Se dice que cerca de 600,000 hombres, mujeres y niños murieron. El historiador judío Josefo dijo una cifra cerca del 1,000,000 de muertos y que la sangre de ellos corrió por los escalones de la ciudad como si fuera agua. Eso es lo que estaba viendo el Señor. Eso es lo que le causó llanto. ¿Y por qué les pasó esto? Porque lo quisieron, porque se lo buscaron, porque lo rechazaron abiertamente. No importa la cifra. Muchísima gente murió en esa rebelión. Todo esto pasó, como leemos en el versículo 44 de Lucas 19, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La salvación les pasó por aquí, la rechazaron. Ahí está la consecuencia. Ahora vamos a continuar.
En la nueva versión internacional, este mismo versículo dice, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Una paráfrasis se llama El Mensaje, que únicamente está en inglés, traducido al español dice así, no reconociste ni diste la bienvenida a la visita personal de Dios. Me gusta mucho cómo dice al final, la visita personal de Dios. ¿Qué tan diferente pudiera haber sido sus vidas? ¿Qué tan diferente pudiera haber sido la historia si solo hubieran podido reconocer en medio de ellos al que estaba sentado en el burrito? ¿Reconoces al que murió para salvarte? ¿Lo reconoces? ¿Le das la honra y gloria? ¿Vives y actúas como Él quiere? Mucho para reflexionar en este pasaje. Hay un principio muy claro en este pasaje. Si tú y yo no reconocemos la venida de Dios en la forma de Jesucristo y no ponemos nuestra fe en Él, vamos a estar expuestos a juicio. Si rechazas a Cristo, pagarás las consecuencias. Si tú no tienes la fe en Cristo, vas a pagar las consecuencias. ¿Por qué Dios no existe? No importa que no creas que existe siquiera. Vas a pagar las consecuencias. Es posible perderse la visita de Dios hoy mismo también. Si tú estás escuchando esto y no tienes tu fe puesta en Cristo, ve lo que dice 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Piensa en las veces que has escuchado el Evangelio. ¿Cuántas veces te han dicho que Cristo murió conforme a las Escrituras y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras y que si tú crees esto, entonces puedes ser llamado hijo de Dios? ¿Cuántas veces lo has escuchado? ¿Cuántas veces el Evangelio ha sido presentado? ¿Lo has reconocido como tu Salvador? ¿Has puesto tu fe en Él? Cuando Jesús ve nuestras vidas, esto es para los que no creen, pero cuando Jesús ve nuestras vidas, ¿qué ves? ¿Qué ve el Señor Jesucristo cuando ve tu vida, hermano? Si tú no crees en Jesucristo, ¿qué ve? Jesucristo también, podríamos decir, está sollozando porque lo rechazamos. En el día de juicio vamos a escuchar las palabras, Mateo 7:23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si tú no crees en Cristo, si crees en otras cosas, eres un hacedor de maldad, pero yo me porto bien, no importa, porque la condenación es por no creer en Cristo. Apártate de mí, hacedor de maldad. Con estas palabras vas a estar separado de Dios para la eternidad, como dice Mateo 13:50. Y los echarán en un horno de fuego y allí será lloro y crujir de dientes. Esa es la opción 1. Rechazar a Cristo y terminar en el infierno. La otra opción es que Jesús ve nuestras vidas y ve que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto está en Filipenses 4:7. Y nos va a responder con sus brazos abiertos así. Mateo 25:21. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Vamos a escuchar eso, hermanos? Si crees en Cristo, di sí. No lo duden. ¿Tienes tu fe puesta en Cristo? Entonces vas a escuchar eso. ¿Te vas a sentir avergonzado de escucharlo? ¿O vas a decir, sí, fue un siervo fiel, cumplí? Yo empecé el devocional el miércoles pasado con el versículo de Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú no tienes a Cristo, ¿estás todavía perdido? Pídele que te salve ahora mismo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Es lo único que te pone en paz con Dios. Permite que esa entrada triunfal haga una mella en tu corazón esta mañana. Vamos a ver la segunda parte del video con el que empezamos. La verdad es que todas las personas necesitan salvación, pero otro tipo de salvación. ¿Y de qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, de vivir separados eternamente de Dios. Hay algo que nos separa de Dios y eso es el pecado. El pecado son todas esas cosas que hacemos, que decimos o que pensamos y que no agradan a Dios. Jesús
Unos días después de esa gran entrada triunfal a la ciudad, murió en una cruz, castigado por los pecados de todos los seres humanos. Aunque él nunca pecó, murió, lo pusieron en una tumba, pero no se quedó ahí. Al tercer día resucitó. Y ahora, si tú pones tu fe en Jesús, vas a tener la salvación y la vida eterna. Oye, burro, muchas gracias por contarme otra historia de tus tatarabuelitos. Cuando quieras. Tengo otras. Por ejemplo, la de un gallo que cantó 3 veces. Un pez enorme que casi se indigestó con lo que comió. Unas parejitas que hicieron un largo viaje en barco. Ok, bueno, otro día me cuentas. Pero muchas gracias por la historia de hoy. Bueno, Adiós. adiós. Este mensaje comenzó con algunas preguntas. Perdón. Este mensaje comenzó con algunas preguntas y ahora hay que mencionar que un día viene un examen final que consta de una sola pregunta. Si sacas 10 o sacas 0, es tu opción. Cuando mueras y llegas al cielo, solo hay una respuesta que es correcta. Imaginen por un momento al Señor parado en la entrada del cielo, preguntando, ¿y por qué debo dejarte entrar? ¿Cuál es la respuesta? Porque puse mi fe únicamente en Cristo y Él perdonó mis pecados. Cualquier otra respuesta es tache, está mal. Ahora puedes pensar, qué fácil, ya me dieron la respuesta, ya sé qué contestar. Pero creer en Jesús es algo más que eso. Es más, si no pones tu fe en Cristo, ni siquiera vas a llegar a la puerta. El destino va a ser el infierno, directo. Creer en Jesús es creer verdaderamente que el Hijo de Dios vino a esta tierra para morir por tus pecados y que resucitó al tercer día, y si crees esto, entonces serás salvo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, te damos por este mensaje. Gracias, Padre, porque a través del relato de la entrada triunfal, Señor, podemos ver que hay de dos formas de reaccionar, Señor. O te ignoramos o te adoramos, Señor. Permítenos ser verdaderos adoradores. Permítenos alabarte, glorificarte, no solamente de palabras, sino con nuestras vidas, con cada cosa que hagamos, y que te demos el lugar que realmente mereces, porque eres el Rey, eres el Creador, eres el soberano de todo, y te tratamos a veces con más ligereza que a nuestros amigos. Señor, danos reverencia hacia ti, Señor. Y te ruego, Padre, por aquellos que están viendo esto, si aún no ha puesto su fe en ti, Señor, que tú les muevas a arrepentimiento y fe, que tu Espíritu Santo toque sus mentes y corazones, para que puedan también ser salvos por medio de la fe en Jesucristo. Nada más. Gracias, Padre, por esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.